Versículo 9, aunque por supuesto vamos a exponer todo el pasaje, todo el capítulo, pero vamos a concentrarnos por un momento en este versículo. El versículo número 9, Ruth 3:9. Vamos a leerlo todos al unísono. Dice así: entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, hemos llegado una vez más a este lugar, convocados por tu Espíritu Santo, para que en la comunión de los santos proclamemos tu gloriosa majestad. Nos has congregado, Padre Santo, a fin de que como tu pueblo proclamemos desde este lugar tu poderoso evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos congregado, Señor, porque sabemos que solo en ti hay palabras de verdad, y sabemos que seremos instruidos por la exposición de tu palabra. Abre pues nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento completo, para que por la poderosa intervención de tu Espíritu Santo no solamente conozcamos tu palabra, sino que la entendamos, pero por sobre todas las cosas que seamos hacedores de tu palabra. Sabemos que por la republicación de tu palabra, Señor, seremos edificados, seremos exhortados, pero también seremos consolados con tus benditas promesas. Que todo esto pueda ser una realidad en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que seamos instruidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Que seamos exhortados, Señor, a abandonar aquellas cosas que a ti no te agradan. Y que seamos consolados porque en ti hay esperanza y en ti hay perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos entonces estado hablando sobre el libro de Ruth, y les comentaba que ciertamente en nuestros estudios y en los estudios personales de su servidor, sí he visto muchas personas muy connotadas exponer sobre este libro, pero en la mayoría de los casos la exposición se centra en los personajes humanos: Ruth, Noemí, Abimelech. Por supuesto, son seres de carne y hueso. Pero lo que aquí debemos de ver, primero que nada, debemos tener presente la totalidad de las Escrituras. Y cuando vemos la totalidad de las Escrituras, entonces vemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios del pacto. Y entonces el héroe, como dice de Graaf, y quien lo comenta Evan Roner, el único héroe es Dios, no el hombre. Por eso, al exponer y traer cada uno de estos pasajes que hemos leído, debemos tener siempre presente la promesa dada en Génesis de la simiente de mujer. Debemos ver cómo el cumplimiento de ese nos lo recuerda el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 19. Y nos menciona ahí de esa simiente, y dice, la simiente es Cristo. Pablo entonces identifica bien quién es esa simiente. Cuando nosotros leemos el libro de Ruth, nosotros vamos viendo entonces cómo el Señor va tejiendo la historia, y entonces nos deja en David, pariente cercano de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 3, versículos 17 al 26, otra vez nos vuelven a traer aquel Mesías que ya llegó y que muchos judíos todavía están esperando. Les comentaba que hay un rabino que está prediciendo que el próximo año 2014 va a venir el Mesías. Así están las cosas. No podemos olvidar todo el consenso de las Escrituras. Cuando Pablo citó a los ancianos de Éfeso, cuando él se despedía, les recordó: no he rehusado de enseñaros todo el consejo de Dios.
Por eso debemos entonces estar atentos también a las doctrinas que han emanado de las Escrituras y que nuestros padres espirituales las han acomodado de tal manera que sean más digeribles para nosotros. Aquí debemos de tener presente la providencia de Dios. En el capítulo anterior vimos que Ruth llega, ella va a buscar pan, va a buscar semilla. Ella no sabe a qué era va a ir, a qué campo va a ir. Pero no fue por casualidad que llegó a los campos de Obed. No, porque la providencia de Dios la iba guiando. Porque Dios va concatenando, va juntando, va a hacer que hagan intersección todos los acontecimientos para que se cumpla su voluntad. Uno de nuestros catecismos habla de la providencia de la siguiente manera. Dice, la providencia de Dios es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo y la tierra y todas las criaturas. Sigue diciendo, sigue hablando el catecismo, pero finaliza con estas palabras. Y finalmente, dice el catecismo, todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad, porque Él ha decretado lo que ha de suceder a cada una de sus criaturas. Dios hace la historia, no el hombre. Al continuar con nuestro análisis y exposición de esta palabra, tampoco podemos pasar por alto que solo la misericordia de Dios nos puede revelar su gracia salvadora. En el capítulo anterior vimos, Ruth está frente a su Redentor, pero no lo sabe. En este capítulo que vemos, Ruth reconoce el Goel, el Redentor, dado por Dios. Dios pone los medios. Dios dice quién y cómo, no nosotros. Eso debe de quedar entonces muy claro. Ruth estaba frente a ese Goel, pero no lo podía reconocer. Ahora reconoce que ese es el Goel que les puede redimir. Entonces, solo la misericordia de Dios nos puede revelar su gracia salvadora, como nos lo recuerda el apóstol San Pablo. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y el mismo Maestro, cuando se dirigió a sus discípulos y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Y las respuestas fueron múltiples. Uno que un profeta, otros etcétera y etcétera. Pero después el Señor les hizo la pregunta directa. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te has ganado la gloria, fue la respuesta del Maestro, ¿verdad? No. Bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es por revelación, hermanos. Aquí nos ponemos en forma contraria a lo que decían los gnósticos. Los gnósticos del tiempo de San Agustín decían que era a través del conocimiento. Es una verdad a la mitad. Pero ¿qué conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Pero finalmente es la gracia reveladora de Dios. ¿Acaso no los escribas conocían la ley de Dios? ¿Acaso los fariseos no conocían la ley de Dios? ¿Por qué entonces no lo entendieron? Porque hacía falta una cosa, la gracia reveladora de nuestro Dios. Sin estas tres cosas que hemos mencionado, entonces el libro no tendría significado para nosotros. Ni siquiera cuál es la relación con el Adviento. Pero aquí nosotros vamos viendo cómo el Señor
va cumpliendo una a una cada una de sus promesas. Así que vamos a seguir el estilo del libro. El estilo del libro es narrativo. Vamos a usar entonces ese estilo, la narrativa, para ir entonces desprendiendo las enseñanzas que tenemos para nosotros. En el versículo 1 y 2 leemos así: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuya criada tú has estado? En efecto, Noemí, que conocía la ley porque ella era judía, ella era del pueblo de Israel, cuando vio todos estos acontecimientos, empezó a identificar la gracia de Dios. Empezó a ver claras muchas cosas. Conforme al decreto del pacto, la responsabilidad del Redentor era un pariente. Aquí es donde ella empieza a ver: no he de buscar hogar para ti, no es vos nuestro pariente. La palabra, y pongan nota, tomen nota, donde dice pariente, la palabra hebrea que usa el escritor es Goel. Por eso el título de ahí. Ruth reconoce al Goel. Tomen nota. Muy bien, tomen nota. ¿Qué significa? Entonces, ahí en donde dice pariente, la palabra que usa es entonces Goel. Sí. Esta palabra Goel en hebreo, bueno, la traducción en español es simplemente pariente, es correcta, pero tiene muchas más acepciones. La palabra hebrea para pariente es Goel, y esta palabra Goel tiene varios significados. El primero de ellos es uno que actúa como pariente. Esa es la primera acepción. Pero hay otro: uno que cumple el deber del pariente más cercano. Lo vamos a ver más adelante en el versículo 9, pero tomen nota. El Goel es uno que cumple el deber del pariente más cercano. La ley del Goel era evitar que una familia perdiese la tierra que había recibido y evitar también la extinción de la familia. Con ese contexto, entonces, nosotros podemos leer ahora este pasaje, o entender este pasaje que acabamos de leer de estos versículos, de esta primera parte del versículo. Entonces, conforme al decreto del pacto, la responsabilidad del Redentor no terminaba con la recuperación del campo que ella había tenido que vender, Noemí. Si vos era obediente a la palabra de Dios y actuaba conforme a la ley del Señor, no solamente tendría que comprar las tierras. Imagínense, era rico. O más tierras, no, pues iba a ser más rico. Y por eso, como vamos a ver más adelante, el otro pariente dijo: sí, claro, las compro. Pero cuando se le recordó sus obligaciones, entonces dijo: no compro. Lo vemos más adelante. Pero vos sí comprendió eso. Vos, actuando conforme a la ley de Dios, tenía que tomar a Ruth también como esposa. Ay, pues a que llevaba ganancia. No, hermanos. No. Dejemos que la Escritura nos siga explicando, ¿sí? ¿Qué es? ¿Por qué el otro, si también iba a llevar ganancia, por qué el otro dijo: no, yo de tonto, yo mejor no compro? ¿Por qué lo dijo? Bueno, sigamos entonces leyendo con cuidado. El asunto es que cuando tuvieran descendencia, vos y Ruth, el hijo primogénito no sería de vos, sino de la familia de Elimelech. Y las posesiones que había comprado vos, se las tenía que pasar ¿a quién? Al hijo de Ruth. Esa era la ley. Entonces el pariente otro decía: no, si compro, estoy comprando para él, no, el que se haga bolas, ¿no? El que lo compre. No entendía entonces su papel, ¿sí? Vos sí lo entendió. Él sabía que al tomar
que todo venía en paquete, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué aceptaba qué? Pues todo el paquete, completito. Y entonces, de esta manera, el linaje de Elimelech sería restaurado y preservado en medio de su pueblo. La familia de Elimelech, incluyendo Noemí, tendría un futuro. ¿Estaría dispuesto el Señor a conceder tal bendición? Bueno, ahora leemos la siguiente parte de la narrativa. En la segunda parte del versículo 2 leemos así: He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. ¿Cuántas suegras y suegros no quisiéramos nueras así, verdad? Las tenemos, hermanos. En este asunto, esta segunda parte de la narrativa, vemos a una Noemí que confía en el Señor. Vemos una Noemí que está viendo la providencia de Dios. Vemos cómo Noemí está viendo un Dios que la ama y que quiere restaurarla a pesar de su apostasía. No olvidemos que se había dejado su pueblo, había dejado su familia, había dejado su patria, había dejado su heredad. Pero sería preciso pedir al Redentor que ejerciera su derecho de redención. Oye, tú eres mi Redentor, compra mi propiedad para que me la regreses, ¿no? ¿Y quién de nosotros haría esto, verdad? Pero él lo tenía que saber. Entonces había que pedir eso. Por eso tendría que hacerse con mucho tacto. ¿Qué pasaría si por un motivo u otro vos se negabas? Para ella significaría una desgracia. También para Ruth. Y lo mismo para vos, a quien había aprendido a respetar. El hombre, vos, tendría que sentirse totalmente libre en su decisión, lo que por otra parte era de tan crucial importancia para la familia de Noemí. Y así entonces, cuando hubo pasado la cosecha, Noemí dijo a Ruth que esa noche fuera al campo. Vos pasaría la noche allí porque sus hombres aventarían la cebada recogida, aprovechando las brisas de la tarde y de la mañana. Ruth debía ir allí para plantear a vos aquella cuestión. Si él se rehusaba, nadie en Israel sabría lo que había sucedido. Por eso fue en secreto y de noche. No sean mal pensados, hermanos. ¿Sí? Quería guardar la reputación de vos, y la reputación misma, y la reputación de las hijas de Israel y del pueblo de Israel. Así que entonces vos tendría toda la libertad para decir sí o no, porque vos sabía la responsabilidad que tenía de decir sí. En la tercera parte, que va del versículo 6 al 11, leemos lo siguiente: Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La narrativa nos dice entonces que al caer la noche, Ruth fue al campo y se acostó a los pies de Boaz. Al despertar de noche y reconocer a Ruth, ella le preguntó si quería ser el redentor de la familia de Elimelech, contrayendo matrimonio con ella
y redimiendo la propiedad de Noemí. Les decía que tomaran nota del versículo anterior, que decía Goel. ¿Recuerdan? Ahora leamos el versículo 9. Dice: entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ahora fíjense en esta frase: por cuanto eres pariente cercano. Para nosotros esto no tiene significado. En nuestro idioma no tiene significado, pero en hebreo sí. Miren la palabra que usa, es ki goel. Ki goel. Ahora dice: por cuanto eres el pariente más cercano. Ahora, el que vimos atrás era que también goel. Lo que quiere decir, tú eres el redentor de la familia. Tú eres el pariente más cercano que está obligado a traer redención a la familia de Elimelech. Y repito, vos conocía la ley de Dios y sabía todo lo que esto implicaba. Nuevamente, vos se sintió asombrado, contento por la fidelidad de Ruth hacia la familia de Elimelech. Y hacía lo que la ley del pacto prescribía, la ley del Señor, ¿sí? Deducimos porque dice: no te fuiste con los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Deducimos entonces que vos eres una persona mayor, no sé, 50, 60, 70 años, no lo especifica la Escritura. Pero vos sí sentías sorprendido. Tú vienes a mí, tú eres joven, yo soy viejo. Y esa era su primera admiración. Pero Ruth amaba a su pueblo. Ruth amaba a la nueva familia que había adquirido. Y amaba a su esposo. Uno se queda así, ¿cómo? ¿Sí? Pero era en el cumplimiento de la ley del Señor que esto se venía sucediendo. Vos, entonces, sabiendo todo esto, contestó que cumpliría la responsabilidad de pariente cercano. Compraré para ti, no me quedaré con nada. Pero, siendo un hombre fiel a la ley, quería también ser fiel a todos los decretos del pacto. Y señaló que había otro hombre relacionado al asunto. Hay otro pariente más cercano que yo. Si fuera solo por el asunto de voy a estrenar esposa, pues claro, luego. Ven ustedes, cuando uno se deja guiar por la Escritura, uno primero quiere cumplir la Escritura y por encima de todas las Escrituras. Dijo: no, espérate, hay otro más cercano que yo. El versículo 12 leemos: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, otra vez usa la palabra goel, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenía que ver todo eso? Bueno, comparemos con una analogía de la fe, comparemos con las Escrituras. Levítico capítulo 25, ¿alguien nos puede ayudar? Levítico 25. En Levítico 25, y si nos hace favor de leer el versículo 25 y 26. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien rescate y consigue lo suficiente para el rescate. Eso es el 26. Muy bien, entonces vean ustedes, esta era una ley mosaica y vos sabía que al aceptar la petición de Ruth, entonces él tendría que llevar todo eso a cabo. Ahora, los versículos 13 al 15, lo leemos, dice así: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a los otros, porque él dijo: no se sepa
que vino la mujer de la era. Perdón, que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella fue a la ciudad. En el pasaje anterior veíamos cómo con cautela va Ruth y no expone la reputación de Boaz. Ahora Boaz con cautela también actúa para con Ruth y no expone tampoco su reputación. Antes que el alba, la despide y le da dotación. Entonces, este es cuando las cosas se hacen en ese perfecto balance de las escrituras, según esto lo manda. Entonces, como leímos, Ruth permaneció a los pies de Boaz hasta que casi amanecía, pero Boaz la despidió un poco antes para que nadie supiese lo que había ocurrido. Como señal de su voto, le dio 6 medidas de cebada en su mano. Y así arribamos a la última parte de esta narrativa de este capítulo, que son de los versículos 16 al 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Ruth regresó con su suegra y le contó todo lo que le había ocurrido y le mostró también la señal del voto de Boaz. Entonces Noemí creyó en el Señor y juntas esperaron ver la respuesta del otro posible redentor. Noemí volvió a ver resplandecer la luz sobre su familia. También vio cómo Boaz y Ruth, en su fidelidad al pacto, se habían hallado el uno al otro. Así entonces llegamos a la conclusión. ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto que hemos expuesto hoy? 1. Jehová es el Dios del pacto. Siempre debemos de mirar a Dios y identificarlo como el Dios del pacto. Él se ha comprometido con su pueblo y Él hace que una a una de sus promesas se cumplan. Ha hecho pacto con nuestros padres, ha hecho pacto con nosotros, ha hecho pacto con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Confiemos pues en esas promesas del pacto. Segundo lugar, ¿a qué conclusión podemos arribar? Dios es fiel a sus promesas. Él no es como nosotros. Le prometemos a nuestro hijo: sí te voy a comprar un carrito, y se nos olvida. Sí te voy a dar esto, sí te voy a dejar hacer esto, sí te voy a hacer lo otro, y se nos olvida. Bueno, sí, pero mira, tienes que hacer esto. Mira, sí, cuando tengas esto, pero tienes que hacer lo otro. Y siempre le llevamos largas y largas y largas y largas. Lo que pasa es que no queremos cumplir nuestra promesa. Esa es la realidad. Pero Dios, fiel a sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jehová dijo y hará. Vea usted las promesas de Dios y ahí están. Para nuestros jóvenes, para nuestras señoritas, para nosotros, para todos, ahí están, hermanos. En tercer lugar, algo que no podemos olvidar: la providencia. ¿Qué utilidad tiene para nosotros el conocimiento de la providencia y de la creación de Dios? El mismo catecismo que cité hace esta pregunta: ¿qué utilidad tiene para nosotros el conocimiento de la creación y la providencia? Y la respuesta que da es la siguiente: 1. Que en la adversidad debo tener paciencia. Cuando todo nos sale mal, debo tener paciencia. Que no salieron las cosas como quiero, pues si no son como usted quiere, son como Dios las ha decretado. Y Dios quiere el bien para nosotros. Siempre eso tengámoslo presente. Entonces, en la adversidad, paciencia. En la prosperidad, gratitud. ¿Qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿dónde está entonces la jactancia? Pero además, en el porvenir, en el futuro, en lo que venga a acontecer, confianza. Confianza. Dios dijo, y subían Abraham y su hijo Isaac. Isaac llevaba la leña para el holocausto, pero no veía el borreguito, no sabía que él era el borreguito. Y le pregunta, padre, aquí está la leña, aquí está todo, pero ¿dónde está el corderito? ¿Cuál era la pregunta? La respuesta de Abraham. Ya llegaron a esa página, ¿verdad? Dios proveerá. Dios proveerá. Ay, hermano, ¿cómo se nos olvida eso? ¿Cómo se nos olvida? Y le queremos dar su ayudadita a Dios. Se nos olvida que el apóstol Pablo también lo escribió en blanco y negro. Dios es fiel. Dios es fiel. Joven fui y he envejecido y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Redentor. Fue el Redentor de Ruth y es el Redentor nuestro y será el de nuestros hijos y el de los hijos de nuestros hijos. ¿Creemos? Yo sí creo. Amén. Oremos. Padre Santo, cuando leemos tu palabra quedamos sacudidos, Señor, por todas tus bondadosas promesas. Y Señor, nuestras fallas, nuestras desesperaciones, porque no se cumplen las cosas como las hemos planeado, no se cumplen las cosas como nosotros las queremos, Señor. Perdona a este pueblo, Señor, a este pueblo tuyo tan rebelde, a este pueblo tuyo tan impaciente, que quiere que las cosas acontecen según su parecer y no según tu santa voluntad. Perdónanos, Señor, por ello. Ayúdanos a ser pacientes, a esperar en tus promesas, a creer en tus promesas y darles ese mensaje a nuestros hijos. Que ellos crean que hay una providencia, que ellos crean que eres un Dios del pacto, eres un Dios que cumple sus promesas, eres un Dios fiel. Señor, ayúdanos a tener presente como padres, a creer que eres el Dios de nuestros hijos, aunque los vemos lejos algunos de ellos. A creer que eres el Dios de nuestra descendencia, aunque todavía no la conocemos. Tú eres el padre del hijo que aún no conocemos. Tú eres el padre del nieto que aún no conocemos. Tú eres el padre de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a vivir confiados en tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios.